Comenzamos con el primer módulo de temáticas dedicado a la visión de las instituciones, con la mesa redonda Retos de la ciberseguridad en España, moderada por don Joaquín Castellón, director operativo del Departamento de Seguridad Nacional. Joaquín, por favor. Sí. Todo. Del Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno, la invitación del Instituto Nacional de Ciberseguridad. A ver, ahora, ¿no? Ahora fenomenal, ¿no? Muy bien. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer en nombre del Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno al Instituto Nacional de Ciberseguridad y concretamente a su director, Alberto Hernández, el habernos invitado un año más a participar en estas jornadas. Y para mí pues, es también un honor volver a estar otro año más aquí en León, junto a mis compañeros, iba a decir de mesa, pero no hay mesa, y con todos ustedes, que yo creo que, bueno, pues lo mejor de la ciberseguridad en España. El título de este panel es Los retos a la ciberseguridad, y en él los ponentes tendrán unos 5 minutos aproximadamente, que es lo que ha fijado la organización, para exponer desde sus puntos de vista cuáles son los retos que debe afrontar en los próximos años. Y a mí me han pedido que haga una pequeña introducción y yo haré un poco la visión del Departamento de Seguridad Nacional de los retos futuros a los que nos afrontamos. Y intentaré por no repetir lo que preveo que pueden decir ellos, que ya por adelantado digo que los suscribo, los retos que van a ir saliendo aquí. En primer lugar, yo creo que hay un reto permanente, que es continuar el camino que hemos emprendido. El año 2013 se hizo una estrategia de seguridad nacional que fijaba como una de las prioridades la ciberseguridad. Se creó un Consejo de Seguridad Nacional que elaboró una estrategia de ciberseguridad nacional. Se creó un Consejo de Ciberseguridad, un plan de acción para la ciberseguridad en España. Es decir, se emprendió un camino que yo creo que el primer reto es continuar con ese camino. También continuar con el camino que se ha emprendido en la Unión Europea. Tenemos un reto que es adoptar la directiva NIS en nuestro país. La próxima conferencia sobre la nueva estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea. Otro reto, podríamos decir permanente, es continuar adaptándonos a la gobernanza que se va creando en la Unión Europea en torno a la ciberseguridad. Otro reto para nosotros, y yo siempre hablo de esto porque cada uno pues, habla de lo que le preocupa, es la gestión de crisis. Este año prevemos que se apruebe una estrategia de seguridad nacional donde la gestión de crisis tendrá un lugar nuclear en esa estrategia. Si la ciberseguridad, pues como todos saben, pues es uno de los ámbitos donde más se puede dar estas crisis o surgir estas crisis, en esta estrategia recoge dos aspectos fundamentales que se dan ahora en este momento, ¿no? Uno es el conocido y llamado pomposamente la posverdad, es decir, el empleo del ciberespacio para, aprovechando esa gran conectividad, pues transmitir ideas, a veces falsas, a veces, pero con un gran impacto y que provocan en las sociedades un gran efecto. Y otro es lo de los conflictos híbridos, que tiene el ciberespacio pues uno de sus componentes de actuación más importantes, y lo estamos comprobando pues, prácticamente casi todos los días. Es decir, esa pequeña línea que separa una situación normal de una crisis se prevé que vaya a ser cada vez más delgada y que el ciberespacio tendrá un papel muy importante. Y debemos de seguir evolucionando nuestro sistema de gestión de crisis, en la prevención de una crisis ya es esta misma actividad, en la alerta. Todos los grandes sucesos con impacto a la seguridad, una de las principales causas ha sido no compartir información. Desde el 11 de septiembre, de las Torres Gemelas, lo primer análisis que se hizo es esto se podía haber evitado si hubiéramos compartido la información que tenían entre todas las agencias, ¿no? Esta sigue siendo una constante en los Estados Unidos, en Europa y en todos los países, ¿no? Es siempre un reto el compartir a tiempo para que sea útil esa información. Otro reto que nosotros fijamos en el Departamento de Seguridad Nacional es continuar creciendo en la gobernanza de la ciberseguridad en España. El Consejo Nacional de Ciberseguridad fijó esa necesidad de crear una autoridad nacional de ciberseguridad y acompañado de una agencia. Una agencia puede tomar el formato que se quiera, ¿no? Digo una agencia para entendernos, ¿no?
esa autoridad con una agencia que puede estar basada en un organismo ya existente o uno nuevo, pero que sin duda sea una cobertura, sea un paraguas a lo que actualmente existe, de forma que permita una mejor coordinación, permita una dirección de la ciberseguridad en España, una coordinación, permita una mejor coordinación y cooperación con el sector privado y una mayor conexión internacional. Y por último, que el reloj ya me está diciendo que se me está acabando el tiempo, el último es un tema que todos vosotros comprendéis, que es la cultura de ciberseguridad, ¿no? Cuán necesario es seguir intentando, haciendo esfuerzos por aumentar, nosotros en la Administración, vosotros en vuestras empresas, en los ciudadanos, esa sensibilización a lo que es la ciberseguridad, que como todos vosotros sabéis, es algo que es un problema que vamos a vivir casi prácticamente día a día en todos los ámbitos y necesitamos que todo el mundo esté a una, todo el mundo comprenda la importancia que tiene la ciberseguridad. Y yo, sin más, le voy a dar la palabra al primero de los ponentes, que según el programa yo creo que es Ángel Agreda, del Ministerio de Defensa. Pues Ángel, cuando quieras. Pues Joaquín, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al INCIBE, a Alberto Hernández por la invitación, al Ministerio de Defensa y a mí en concreto a participar en esta mesa. Es un privilegio simplemente ya estar con el resto de los ponentes que están aquí. Muy brevemente, yo creo que en realidad todos tenemos unos problemas similares, quizás matizados por las características que tienen nuestras distintas organizaciones, nuestras distintas instituciones. Hablaba Joaquín, el director operativo del DSN, hablaba ahora de la necesidad de concienciación. Probablemente el Ministerio de Defensa, precisamente por la estructura tan jerarquizada que tiene, se tenga bastante adelantado en el campo de la concienciación. Sea mucho más fácil que la cultura de la ciberseguridad llegue a cada uno de los componentes. Sin embargo, por otro lado, esa misma verticalidad, esa misma rigidez de las estructuras puede evitar, y lo estoy viendo también en muchas empresas, que la cultura de ciberseguridad permee a la capa organizativa de la empresa, a la capa organizativa de la propia institución. Es decir, no nos basta con tener un mando conjunto de ciberdefensa, con la excelencia en la ciberseguridad, en cuestión de formación, en cuestión del personal del que dispone, sino que cada una de las secciones, que cada una de las divisiones de nuestras empresas o del Ministerio de Defensa en este caso, tengan imbuido el concepto de la ciberseguridad en su trabajo diario. No nos basta con tener un grupo de élite que se encargue de realizar la parte ofensiva, por ejemplo, que se encargue de realizar las labores más técnicas, sino que toda la organización tiene que estar de alguna manera implicada. En eso yo creo que todavía tenemos un buen camino por delante. De hecho, lo que estamos viendo, y enlazando también con lo que decía Joaquín con respecto a la posverdad, estamos viviendo momentos en los que los conflictos ya no son básicamente militares. Estamos hablando últimamente de guerras híbridas en las que estamos incluyendo matices políticos, diplomáticos, económicos, de todo tipo, y por lo tanto la parte de defensa se tiene que integrar o tiene que estar integrada con el resto del esfuerzo del Estado o con el resto del esfuerzo de todas las instituciones y de todas las empresas para fomentar precisamente esa gobernanza. La transposición de la directiva NIS deja, viniendo de Unión Europea, bastante lógico, deja un poco de lado la parte de defensa, descuenta un poco la parte de defensa como algo aparte, con lo cual podemos estar perdiendo la posibilidad de aunar esfuerzos y de integrarnos todos en esa construcción de la ciberseguridad a nivel nacional e incluso a nivel global. No olvidemos que este es un ámbito artificial en el que la gobernanza, el mismo escenario, lo tenemos que diseñar nosotros y, por lo tanto, el factor fundamental que tiene este escenario siguen siendo las personas. Ahí es donde aparece una iniciativa que tenemos pues, pendiente últimamente, que es el de crear una especie de reserva de talento en la que
de alguna manera, hagamos lo que estamos haciendo aquí, que es conocernos todos, saber con quién podemos contar en un momento dado, saber quién sabe hacer qué para construir entre todos esa ciberseguridad. La reserva de talento en el aspecto ciber creo que sería algo que beneficiaría a todos, porque uno de los retos que tenemos todos en este momento es la gestión y sobre todo la retención de ese talento en nuestras empresas o en nuestras instituciones. Y por último, ese talento tiene que ser capaz de generar un I+D, tiene que ser capaz de generar unos conocimientos que aporten unicidad, distinción a nuestras instituciones y que nos pongan por delante o que nos pongan en la primera línea de todos los países. Es la única manera de estar seguros y de construir no solamente una seguridad para nosotros, sino un tejido productivo alrededor de esa ciberseguridad. Luego, básicamente, los tres retos principales que identificaría sería la permeabilización o la permeación, el hecho de que la ciberseguridad permee a toda nuestra organización, la gestión del talento y la innovación en el campo de la ciberseguridad como los tres focos en los que Defensa pondría su acento. Pues muchísimas gracias, Ángel. Y le damos paso a Javier Candao, del Centro Criptológico Nacional. Javier, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias a INCIBE por invitarnos a compartir algunas de las ideas. Yo voy a dar un poquito una visión y me voy a apoyar en una presentación. Si esto funciona, a ver. Bueno, desde el punto de vista del CCN, los retos de ciberseguridad pues están prácticamente contemplados en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2013, ¿no? Yo aquí pongo en mayúsculas un poco cuáles son las cosas que más nos preocupan y me voy a centrar en las dos primeras: detección, respuesta y recuperación y, por supuesto, prevención, administraciones públicas. Luego tenemos otras dos. No. El ordenador está ahí. Ahora. ¿El ordenador está allí? No, ese no es. Las siguientes se cuelgan un poquito del Ministerio del Interior: cibercrimen e infraestructuras críticas. La siguiente depende un poquito del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que es el sector privado. Esto nos compete a todos: concienciación, formación y talento. Esta nos compete un poquito al Ministerio de Asuntos Exteriores, pero tenemos dos transversales muy importantes, como son el intercambio y como son el desarrollo de productos nacionales I+D+I, que nos debe aglutinar a todos y nos debe marcar cuál es nuestro objetivo. Centrándonos en las dos primeras, en detección e intercambio, yo creo que la palabra clave, que es una cosa que nuestro Esquema Nacional de Seguridad no ha alineado muy bien, es la capacidad de vigilancia. Aquí os presento algunos de los sistemas que despliega el CCNCER, pero todos los organismos, todas las empresas privadas deben lanzar iniciativas para mejorar sus capacidades de detección. Y el segundo punto es la cooperación en el intercambio. Y en este caso, bueno, la iniciativa que estamos llevando todos los CER públicos y todos los CER privados se llama el Grupo de CSIR Nacionales. Con este grupo queremos establecer una plataforma de intercambio y una plataforma de colaboración para que todos juntos podamos de una manera hacer frente a crisis, como nos ha dicho Joaquín al principio. Hay otras iniciativas dentro de la línea de acción 1 que no voy a explicar. Y ya deteniéndonos en las administraciones públicas, ¿cuál es el primer reto? Pues el primer reto es implantar el NS. El Esquema Nacional de Seguridad consta de 75 medidas que, si las aplicamos todo el sector público de una manera completa, vamos a ganar muchísimo en seguridad. Nos vamos a convertir de un objetivo fácil de atacar a un objetivo fácil de defender. Y el segundo punto está en la estrategia, está relacionado con la ciberseguridad, pero realmente
Es un asunto de eficiencia, utilizar servicios horizontales, utilizar la red SARA, salidas a Internet comunes, pues estos asuntos que creo que son nucleares y que los deberíamos de tener muy en cuenta todos. El asunto es el último punto del segundo recuadro, es decir, servicios horizontales seguros. Yo creo que aquí el punto clave es considerar a la seguridad un servicio horizontal. Y en ese sentido estamos trabajando tanto el Ministerio de Hacienda y Función Pública como el CCN. Finalmente, respecto al Esquema Nacional de Seguridad, no vale con implantarlo y quedarnos cómodos. Hay un punto clave y nuclear. Tenemos que pasar auditorías, tenemos que pasar exámenes y tenemos que conseguir lo que en el NS se determina como sellos de certificación. Un sello de certificación es que una entidad independiente, ya sea pública o privada, están todas las entidades privadas que pueden realizar estas auditorías en el portal, nos pase una auditoría y nos determine de verdad si las medidas de seguridad que hemos implantado son las que necesitamos o nos hace falta alguna más. Como conclusiones, prevenir. Vamos a aplicar algún estándar de seguridad, ya sea 27001, ya sea Esquema Nacional de Seguridad, cualquiera de los estándares son válidos, pero por favor apliquemos uno. Entre los dos, en la guía 825 veis que un 70% de las medidas de seguridad son iguales. La diferencia del NS y la 27001 o 27002 es un poco que el NS es obligatorio y que cubre más cosas. Segundo punto. Detectar, vamos a aumentar las capacidades de vigilancia. Aquí os dejo unas estadísticas. En el año pasado, en diciembre, el 5% de los incidentes venían de Lucía. Este año estamos ya en un 22%. Si nos vamos a las estadísticas, pues realmente ya los organismos están desarrollando capacidades de detección, porque esas estadísticas que tenéis ahí abajo son incidentes que nos reportan los organismos. Vamos a tener que trabajar mucho más en ese sentido para que la capacidad de detección sea completa para todos. Y por fin, para adelantarnos al ataque, que es el reto que realmente tenemos de la parte defensiva, si se quiere pasar la última presentación, la última transparencia. Para adelantarnos al ataque necesitamos cubrir los 4 vértices del diagrama de diamante. Por la parte de los atacantes, sus infraestructuras y capacidades la vamos a conseguir con la herramienta Reyes y sobre todo con una información que los CER vamos a dar a la comunidad, y por la parte defensiva la víctima nos tiene que informar de los ataques y eso lo conseguimos a través de Lucía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Le damos la palabra a José Ignacio Carabias, del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. Le pasa los trastos de matar. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos. Sobre todo te quiero dar las gracias a la organización de NISE, sobre todo por contar otra vez en este caso con el CNPIC. Soy el jefe de operaciones del Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad, un órgano integrado dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. La idea que tengo en estos 5 minutos es sobre todo exponer cómo desde el Ministerio de Interior se está trabajando el ámbito de la protección de la ciberseguridad. Se ha considerado el ámbito de la ciberseguridad como una de las líneas estratégicas también dentro del Ministerio del Interior. Somos conscientes que nos enfrentamos a una serie de amenazas cada vez más evolucionadas, en las cuales, pues, por ejemplo, sobre todo este año, como ya todos sabrán, es el ataque que se ha recibido en cuanto a ransomware relacionado con el WannaCry y el Petya, en el cual la utilización del software malicioso, en la cual ha producido, en el caso, por ejemplo, del WannaCry, una afección a más de 150 países, también, sobre todo, a más de 200.000 afectados. En el caso, por ejemplo, del Petya, ya una evolución del ransomware del WannaCry, en la cual ya ha sido un poquito más específica esa aplicación que ha afectado a países concretos, como por ejemplo puede ser el ámbito de Ucrania. Es un tipo de amenaza en la que ya viene tiempo atrás y en la cual verdaderamente se tiende a utilizar ese tipo de amenaza, principalmente, pues, sobre todo en el ámbito del ciberespacio. Es importante, como sabrán, en el ámbito de la ciberseguridad, la utilización de las TIC como elemento para la comisión del delito o las TIC como objetivo del ataque, principalmente en el ámbito, por ejemplo, de las infraestructuras críticas, que es el área de competencia del CNPIC. En este caso, sobre todo, la utilización del ámbito de las TIC, pues
la lucha contra el tema de la ciberdelincuencia, el ciberterrorismo y también en el caso relacionado con el tema del ciberacoso, todos aquellos relacionados con los delitos contra la libertad sexual. También durante este 2017 ha sido patente el robo de datos privados. Claro ejemplo, por ejemplo, ha sido en el ámbito, por ejemplo, de Yahoo, en el cual ha habido la afección a más de 300 millones de cuentas, por las cuales también es una tendencia en la cual a tener muy en cuenta. Y también, sobre todo, esta era de la tecnología, este avance en el ámbito de las telecomunicaciones, en el ámbito del ámbito TIC, es el ataque desde el Internet de las cosas a través, pues eso, de los ataques de denegación de servicio. Cada vez hay más dispositivos inteligentes en los cuales esa conexión al ámbito de Internet, esto hace cada vez que se avance en el ámbito de la mejora en los servicios que se puede prestar a lo que es al ciudadano, pero también, sobre todo, como un vector de ataque en el cual puede ser, desde el punto de vista, esa vulnerable. Y desde el ámbito, por ejemplo, de las infraestructuras críticas, también hemos visto que ha habido una evolución en cuanto a este tipo de acciones. En el 2015 se han gestionado desde el CER de Seguridad e Industria 134 ciberincidentes que han tenido como objetivo operadores o infraestructuras de carácter crítico. Vemos como en el 2016 ha habido un incremento exponencial en torno a los 479 ataques y en lo que llevamos a fecha de hoy estamos ya en torno a los 786. Es decir, se ve claramente esa evolutiva en cuanto a este aspecto. Desde el Ministerio del Interior y en concreto recojo, sobre todo, se ha considerado el ámbito de la ciberseguridad como un sector y como una amenaza importante, para lo cual ya el ministro de Interior, en su última comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso, sobre todo ya identificaba como una de las principales amenazas en las cuales, palabras textuales, para vencer esta nueva batalla contra el crimen tecnológico, la ciberseguridad será clave para determinar quién gana o quién pierde la batalla del futuro inmediato. En este caso, sobre todo, en el seno del Ministerio del Interior, recientemente en su estructura orgánica, el Real Decreto 770-2017 de 28 de junio, ya se establece y se adecua la estructura orgánica a este tipo de amenaza. Se considera como un eje estratégico del Ministerio del Interior en el ámbito de la ciberseguridad. La Secretaría de Estado de Seguridad es el órgano encargado de la dirección y coordinación de todas las políticas de ciberseguridad en el ámbito del Ministerio del Interior. En el caso, por ejemplo, del CNPIC, hemos cambiado nuestra denominación. Antes nos denominábamos Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas y hemos pasado a denominarnos Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad. En el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad, también, sobre todo, se ha establecido una nueva estructura orgánica y adecuación en la cual, pues bueno, en el ámbito de Policía Nacional, la creación de una jefatura central de información, investigación y ciberdelincuencia y, en el caso, por ejemplo, de la Guardia Civil, un mando de información, investigación y ciberdelincuencia, lo cual determina la importancia de esta amenaza en el ámbito de la ciberseguridad, en la que yo creo que la lucha y en la cooperación entre todos los agentes públicos y, sobre todo, en el ámbito de la cooperación público-privada, podremos vencer a este tipo de amenaza. Pues muchísimas gracias, José Ignacio. Y le cedemos la palabra a Marcos Gómez, del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Bien, pues muchas gracias, buenos días. Gracias, Joaquín, por la introducción. Voy a complementar un poco los retos y la situación actual que han ido comentando mis compañeros de esta sesión. Por nuestra parte, y en cuanto a la información con la que cuenta INCIBE, de nuestros servicios de análisis, de vigilancia, el primer punto que voy a abordar es un poco la situación actual a la que nos estamos enfrentando, siempre desde un punto de vista más bien pragmático. Y estos ciberataques o ciberamenazas o riesgos en Internet y en las TIC se centran principalmente en el robo de información, en la fuga de información. Esos leaks de información que vemos publicados en la red, pero que también son vendidos o son utilizados en otras ocasiones para realizar algún tipo de extorsión o posteriores estafas o fraudes a sus víctimas y afectados. Otro tipo de robo ya no es de información, son de otro tipo de productos, de bienes o servicios, principalmente dinero, que es sustraído a grandes entidades financieras, pero también lo es en el ámbito de la ciudadanía y de las empresas en forma de microrobos, ¿no? En los últimos 2 años, 3 años hemos visto, por ejemplo, la amenaza de ransomware es una amenaza del día a día que estamos sufriendo pues, en diversas modalidades, no solo utilizando vulnerabilidades, sino utilizando, como viene siendo habitual por los ciberdelincuentes, por la ingeniería social, ¿no? Como método de entrada. Por otro lado, y como comentaba José Ignacio, los ataques a las infraestructuras críticas, es decir, a las infraestructuras tecnológicas que desde la IT y de la OT dan soporte a algún tipo de servicio esencial, son hoy en día un blanco de los
los ciberataques, de los ciberdelincuentes, de los ciberterroristas. Se han dado algunas cifras y, muy importante, y sobre todo en los últimos tiempos, los ataques activistas, en los cuales cualquier entidad pública o privada es blanco de algún tipo de amenaza parecida pues, a una denegación de servicio, a un defacement, a una suplantación o simplemente a la generación de corrientes afectivas, digamos, hacia perjudicar la imagen o perjudicar alguno de los activos de esa organización. La más reciente, como ustedes saben, ha sido la operación OP Catalunya, que este fin de semana bueno, pues ha dado bastante guerra y nos ha mantenido a todos los centros de seguridad bastante activos, con más de entre 25 y 30 entidades públicas y privadas, sobre todo públicas, afectadas o blanco de estos ciberataques. Según las cifras de INCIBE, complementando también las que daba José Ignacio, las que daba Javier del CCN, en INCIBE este año llevamos a 30 de septiembre más de 108.000 incidentes de ciberseguridad tratados, gestionados y resueltos. Comparado con el 30 de septiembre del 2016 estamos hablando de 90.000 incidentes, es decir, 18.000 incidentes más, lo que supone bueno, pues un aumento importante de las amenazas, también un aumento muy parecido al que está viviendo el CCN desde el ámbito de la administración pública. Cada vez, evidentemente, la ciudadanía y las empresas están más sensibilizadas con los ciberataques y se ponen en comunicación con nosotros para tratar esos incidentes, pero también es debido a que año tras año desde la administración estamos invirtiendo mucho dinero y mucho esfuerzo en ampliar las capacidades de detección y de prevención de estos ciberataques, es decir, conocemos antes lo que está pasando o tenemos más cercanía a ese tiempo real. Y centrándonos en el horizonte de los retos, también voy a ser muy pragmático, ya se han citado algunos de ellos, desde luego muy importantes son, y también figurando en la estrategia actual de ciberseguridad, las capacidades de detección, de prevención y protección, y eso significa entender mejor al enemigo, es decir, el que se está acercando a nuestros sistemas, pero también nunca se nos olvide lo que se denomina como Insider Threat, el que puede estar dentro, que también puede conocer muy bien cómo funcionamos. Lo citaba Joaquín al principio de su intervención, hay que invertir más tiempo en el adiestramiento, desde las capas más básicas de sensibilización y concienciación, pero también invirtiendo también esfuerzo en no solo captar talento y detectarlo, sino en formar a nuestros empleados, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, tanto de forma básica como avanzada. Y creo que aplicar experiencias como los ciberejercicios, en los cuales se prueban todas las habilidades, tanto la ciberresiliencia o la resistencia frente a un ataque de ingeniería social, como simular un ataque a un entorno de producción, puede ser una experiencia muy buena para sacar conclusiones y lecciones aprendidas que poder aplicar. Pero esto se une con uno de los que entendemos como un punto crítico o un reto, ¿no? Actualmente, que es trabajar mejor los planes B, planes C de las organizaciones. Eso significa tener unos buenos planes de continuidad de negocio y unos planes de recuperación frente a desastres. Pero no vale solo con tenernos, sino que probarlos. Entonces, amenazas como WannaCry, como Petya o como estas últimas del fin de semana más relacionadas con el hacktivismo, lo que nos ayudan en las organizaciones, tanto públicas como privadas, es a entender que ese plan de continuidad de negocio está funcionando correctamente. Pero tenemos que también trabajar en establecer mejores relaciones de confianza, y es lo que se ha venido creando. En la directiva NIS se ha creado una red de CERS, de compartición de información, y se está trabajando en cuáles son las herramientas que se van a utilizar para poder compartir esa información y conocer, en definitiva, lo que está pasando y a ese enemigo que se está acercando a nuestra infraestructura. Se ha hablado también de buenas prácticas, se ha mencionado el Esquema Nacional de Seguridad para la Administración Pública. Yo solo voy a citar que hay otra experiencia desde el ámbito del sector privado para los operadores críticos, de la mano de CNPIC, del Ministerio del Interior, que es el Esquema Nacional de Seguridad Integral, publicado el año pasado, en diciembre, y que tiene un pack completo de herramientas y de metodologías para hacer un análisis de riesgos, para enfrentarse mejor a los ciberataques y para construir capacidades. Y finalmente, creemos que es muy importante estar al día. Estar al día significa no solo mirar las fuentes abiertas, sino también las fuentes privadas, compartir esa información y, en definitiva, conocer mejor cuál es el modus operandi de los ciberatacantes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Marcos. Y damos paso a un coloquio que yo creo que lo previsto era unos 20 minutos, ¿no? 25 minutos. Digo, como no vamos... ¿Perdón? 10 minutos. Bueno, pues si tienen alguna pregunta, pues estaremos encantados en intentar responderla.
Ahí el... Hola. Sí, yo tengo una pregunta. La verdad es que he estado tentado de no hacerla porque incluso puede parecer de mal gusto. Soy Antonio Grimaltos y trabajo en la Confederación Hidrográfica del Júcar. Creo que os ha faltado uno de los retos más importantes que tenemos, y no sé por qué nadie lo aborda nunca, que es, yo no sé en la empresa privada los cargos de ciberseguridad, ni me ha preocupado nunca lo valorados que están, el nombre que tiene el cargo, lo que cobran. Lo que sí os digo es que en el resto de administraciones ya no voy a hablar del sueldo porque eso es inhumano, ¿vale? Yo me inscribo en el INCIBE y no sé qué poner que soy, porque en realidad mi puesto es jefe de sección de sistemas. En ningún momento pone que ese cargo es de ciberseguridad ni de seguridad. Igual que me pasa a mí, supongo que les pasa a montones de funcionarios a los que estamos dedicados a la ciberseguridad o a la seguridad, y en ningún momento aparecemos nombrados, ni nuestro puesto de trabajo tiene ninguna referencia a ciberseguridad, ni nada de eso. Es decir, yo no conozco, o a no ser que sea un ministerio muy grande, no existen esos cargos dedicados a ciberseguridad. Es decir, estamos haciendo el trabajo, porque si no hiciéramos el trabajo, yo creo que no podríais hablar ahora de lo que estáis hablando. Es decir, sí hemos estado este fin de semana viendo cómo evitar los ataques de denegación de servicio. El fin de semana del WannaCry estuvimos al pie del cañón sábado y domingo. Y ya no hablo del sueldo, es que creo que nadie en la administración se plantea que en un momento dado tendrá que crear esa estructura de puestos dedicados a la ciberseguridad que hoy no existen. Y creo que es otro reto que tenéis, porque si no al final la gente se acaba desencantando. Yo dejo ahí la pregunta y me gustaría saber vuestras opiniones al respecto. No sé si tenía que ver con esta mesa o no, pero ya que estáis hablando de retos, creo que ese es un reto, por lo menos en la parte de la administración pública. Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta y pues, vamos a intentar, creo que Javier, bueno, luego si alguien quiere completar, pues... Respecto a la pregunta de Antonio Grimaltos, bueno, realmente, por desgracia, y en eso le tengo que dar la razón, en la RPT, en la plantilla de cada uno de los organismos, perfiles asociados con la ciberseguridad todavía no hay. Se está trabajando en ello con el Instituto Nacional de Administración Pública, etcétera. Pero lo que sí que hay es la designación o la obligatoriedad de designar un responsable independiente dentro del esquema nacional de seguridad. Y el responsable de seguridad es una figura reconocida. Entonces, a tu tarjeta le puedes poner, además de donde está jefe de área de lo que sea, responsable de seguridad en el ENS. Que es de alguna manera como en las administraciones públicas designamos al CISO de cualquier empresa. Bueno, yo creo que es bastante clara y, como dice Javier, el Esquema Nacional de Seguridad precisamente, bueno, pues viene un poco a poner orden en todas esas cosas. Pero bien, es verdad, pero en todo, ¿no? La ciberseguridad yo creo que es algo nuevo y en muchas cosas todavía ni la nomenclatura, etcétera, no se ha instalado. Pero bueno, yo creo que bueno, van las cosas en camino. Y depende también qué ministerios son o donde algunos, pues bueno, las denominaciones en algunos sitios sí se han cambiado. Y sí figuran más, o por lo menos de seguridad de información, o aparecen algunas denominaciones que a lo mejor no son tan genéricas como la tuya. Sí, pues. Yo, por ejemplo, sí que quería, desde el ámbito de la parcela de la protección de infraestructuras críticas, sí que, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, sí que el operador que es designado como operador crítico, le determinamos que identifique un responsable que sea el interlocutor en cuanto a temas de seguridad y en temas de ciberseguridad. Por eso identifican un responsable de seguridad y enlace. Y también determinamos que nos identifique a un responsable TI, un CISO, en el cual realmente para aquellos temas relacionados pues, con la gestión y todo el tema relacionado con el tema de la ciberseguridad. En el ámbito del Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas existe una mesa de coordinación PIC en la que están representados cada uno de los 12 sectores estratégicos
en los cuales existe un representante a nivel sectorial, y luego también tenemos una mesa de ciberseguridad en la cual realmente están asistiendo aquellos CISO que han sido elegidos en cada uno de los sectores. Es decir, que yo creo que las estructuras, y en este caso, por ejemplo, el ámbito de la función pública, sí que poco a poco tendrán que ir adaptándose y, como ha comentado Javier, la designación y tener una persona de referencia para todos aquellos temas relacionados con la seguridad TI o ciberseguridad. Sí, el concepto está claro, es decir, tanto la ley TIC como el Esquema Nacional de Seguridad, incluso la adaptación que se haga del Reglamento de Protección de Datos con la figura del DPO, o como a mí me gusta llamarlo, del DPD, porque a lo mejor soy más español. Las figuras están claras, los nombramientos están claros. Lo único, no me estoy quejando, porque la verdad es que yo soy de los tíos que van todos los días a su trabajo y entra con una sonrisa porque esto me encanta. Quiero decir, no es por el nombramiento, es que me parece que todo es como muy etéreo. Bueno, tú eres el CISO, pero luego, aunque el nombramiento se hace de una manera, en papel no es oficial, y no es por... El tema no era por cómo inscribirte, yo creo que da igual cómo te inscribas. De lo que hablaba yo es que creo de verdad que necesitamos que la Administración empiece a tomar conciencia de que eso lo necesita. Necesita crear esa infraestructura. Hay un cuerpo general de interventores del Estado. Quiero decir, hay un cuerpo de informáticos del Estado. No es de informáticos, es de gestión de sistemas de informática de la Administración Civil del Estado. Pero creo que esta gente que está dedicada a la ciberseguridad y demás, creo que necesita ese respaldo de la Administración. Esa pregunta, en parte, la respuesta que habéis dado es la correcta. El Esquema Nacional de Seguridad dice que tiene que haber un responsable, como la Ley Orgánica de Protección de Datos dice que tiene que haber un responsable del fichero, o el nuevo reglamento que tiene que haber un responsable del tratamiento. Pero de lo que estoy hablando es... Sí, por favor, por si hay alguna otra pregunta. Creo que la Administración no ha tomado en serio esto, y muchas gracias, ¿vale? Bueno, yo no sé, simplemente un poco, yo creo que todo es junto, ¿no? Si hemos hablado aquí, yo creo que todos que hacen una labor de concienciación, de sensibilización, nosotros en la Administración, cada uno en sus empresas, y luego eso redunda en todo, en pues, la denominación de los puestos y en todo. No es la denominación de los puestos un caso aislado, es una parte de un todo, ¿no? Todos yo creo que sí coincidimos, y en eso todo el mundo en sus respectivos ámbitos hace un gran esfuerzo, precisamente eso, de concienciación, de sensibilización, y eso luego se traduce en muchas cosas, y esta será pues una de las cosas en que se traduzca, pero bueno, no es como el gran problema, ¿no? Es más bien, cuando haya esa concienciación, sensibilización, pues todo irá siendo un poquito más lógico y se irá encajando, ¿no? Creo yo. Hombre, tienes razón, ¿eh? Sí, no, bueno, yo te entiendo. Lo que pasa es que las administraciones públicas son un elefante. Hasta que eso se configure en perfiles dentro del cuerpo TIC, en perfiles específicos de seguridad, pues va a pasar un tiempo, pero paciencia, estamos en ello. Bueno, pues me parece que el tiempo se ha acabado. Pues muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima edición. Gracias. Bien, le rogamos, por favor, que las preguntas, si puede ser, sean más cortas para que dé tiempo a intervenir a más personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín, y demás miembros de la mesa. A continuación, vamos a proyectar un vídeo resumen de la anterior edición de NISE, 10 en NISE. Vídeo, por favor. Estamos celebrando 10 años de historia, mirando al futuro porque nos queda mucho por hacer.
afán de búsqueda de colaboración y de cooperación en el ámbito nacional e internacional que tiene el Instituto Nacional de Ciberseguridad, de alguna forma se materializa en la mesa de inauguración que hemos tenido en esta ocasión, con 3 secretarías de Estado que trabajan conjuntamente en una acción común para el desarrollo de la ciberseguridad en España, y la propia secretaria ejecutiva del CICE.